En esta ocasión vamos a estudiar, a continuar con nuestro estudio sistemático de la Biblia. Hoy vamos a estudiar el capítulo 7 y el capítulo 8 del libro de Génesis, Génesis 7 y 8, dándole continuidad a la historia que empezamos en el último video, en el capítulo 6, sobre Noé y la construcción del arca. Así que vamos a ver qué pasa, cómo Dios resuelve este asunto del pecado y cómo aumentaba desmedidamente el pecado. Recuerden que los pensamientos del hombre era de continuo solo al mal. Y Dios entonces arma o prepara un plan para detener esto, pero salva a Noé, a su esposa y a sus hijos y las esposas de sus hijos, y entonces le da una nueva oportunidad a la humanidad de poder crecer y multiplicarse. Si Dios no hubiera hecho esto, el enemigo hubiera extinguido, hubiera hecho desaparecer el linaje, la descendencia o el pueblo de Dios, porque era mucha la maldad sobre la tierra. Así que estudiando ahora el capítulo 7 y el capítulo 8, vamos a descubrir cosas muy interesantes aquí. Oramos. Amante Dios y Padre, bendícenos en esta hora. Guíanos en el estudio del capítulo 7 y el capítulo 8 del libro de Génesis. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Busquen allí sus Biblias y empezamos con el versículo 1. Génesis 7, 1. Después el Eterno dijo a Noé. Noten, me encanta este diálogo que Dios tiene con Noé. Dios eh, le da instrucción, Dios lo guía, Dios lo bendice, cosa que lamentablemente no tuvo con Caín. Caín cerró todo tipo de conversación, de diálogo entre Dios. Eh, Sin embargo, hubieron hombres y mujeres que mantuvieron esa conversación. Enoc caminó con Dios, Noé caminó con Dios, Matusalén caminó con Dios. Así que vamos a escuchar la voz de Dios en esta hora, así como la escuchaba y la recibía Noé. Dice, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo ante mí en esta generación. Entonces, ¿por qué invitó Dios a Noé a que entrara al arca de protección o al arca de salvación? Porque era justo. ¿Quién le dio esa justicia? Cristo Jesús. Noé no era bueno en sí mismo, no era justo por sí mismo, sino que la gracia de Cristo lo estaba en él, la justicia de Cristo. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, porque Noé caminaba con Dios, porque Noé escuchaba a Dios y de esa manera recibía la justicia de Cristo. Entonces debemos de ser justos delante de quién? Delante de Dios en esta generación o en cualquier generación en la que estamos viviendo. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra. Ustedes recordarán que en el último video Dios da la instrucción de que entre un par de animales, dos, hembra y macho, pero Dios estaba allí hablando de los animales, de la mayoría de los animales, o sea, refiriéndose a los animales no limpios. ¿Ah? Pero de los limpios, aquí Dios está especificando más la instrucción que Él le está dando a Noé, de los limpios, o sea, de los que se pueden comer o de los que se van a comer, porque hasta ahora el hombre, por lo menos no el grupo, el pueblo de Dios, hasta ahora no se estaba comiendo animales, sino frutas y vegetales y nueces y granos. A partir de después del diluvio, entonces Dios permite una dieta diferente, temporal, que es la de animal o animales, pero limpio. Más adelante vamos a ver en el libro de Levítico esta lista de animales que Dios permite, porque todo lo que tenía que ver con vegetación y todo eso fue destruido por el diluvio. Y dice, eh, de todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y hembra, pero de los animales que no son limpios, una pareja. ¿Están viendo aquí? Una sola pareja, o sea, dos, macho y hembra, pero de los limpios, 7 parejas,
macho y hembra. Así que si calculamos para los matemáticos, son 7 parejas multiplicado por 2 son 14 animales. 14 animales en total, son 7 parejas, son 14 animales en total de los limpios, porque Noé más adelante va entonces a comer de estos animales y también se van a sacrificar, como por ejemplo el cordero. Noé hace un sacrificio luego de finalizar eh, el diluvio, o luego de salir del arca, el arca de la protección, como yo le llamo. Versículo 3. También de las aves del cielo tomarás 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva su especie sobre la tierra. Porque después de 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y raeré de la tierra a todo ser viviente que hice. Así que miren las instrucciones, los detalles específicos. Va a llover durante 40 días y 40 noches. Va a haber un tipo de tsunami. Las aguas del océano, de los mares, se van a desbordar, va a salir agua debajo de la tierra, se van a desbordar el mar, el agua de los océanos, y va a caer agua del cielo, lluvia durante 40 días y 40 noches, algo terrible, algo literal. Esto no es algo, una historia, un cuento de hadas, esto no es una parábola, esto no es algo simbólico, esto es un evento literal, real, cubrió toda la tierra, trastornó toda la tierra y mató a miles de personas y animales también. Esto es un tipo de purificación o de mini purificación antes de la purificación, de la gran purificación de la tierra que sucederá después de los 1000 años, pero ya allí será con fuego, no con agua, como en esta ocasión se describe. Noé hizo conforme a todo lo que le mandó el Señor. Aquí está el versículo 5, quizá uno de los versículos más importantes del capítulo 7. Noé hizo conforme a todo lo que le mandó el Señor. No hizo Noé lo que era más fácil para él, lo que le gustó más a Noé. No hizo Noé lo que se le antojó, lo que él pensó que era correcto. Noé hizo todo lo que le mandó el Señor. Y aprovecho ahora ese versículo para, para que sirva de recordatorio para ti y para mí de que debemos de hacer todo lo que el Señor nos pide. Cuidado, si el Señor te está pidiendo algo, si el Señor te está pidiendo 7 cosas, a las 7 cosas. Si el Señor te está pidiendo 2 cosas, haz las 2 cosas, no hagas una, no hagas por mitad, no hagas lo que te conviene, lo que se te antoja, lo que tú piensas que es correcto, como Caín. Dios dio una orden, una instrucción, y Caín trajo otra cosa. Entonces tenemos que seguir las instrucciones al pie de la letra, así como cuando tú estás armando algún objeto, tú tomas el manual que vino para poder armar ese objeto, y si tú lo sigues al pie de la letra, todo va a salir bien. Entonces, ojalá que podamos seguir la voz de Dios y escuchar o hacer conforme a todo lo que nos manda el Señor. Noé tenía 600 años cuando vino el diluvio sobre la tierra. Es un dato muy importante, porque esto nos ayuda a saber cuánto tiempo duró Noé en el arca, cuánto tiempo duró toda este proceso difícil para la familia de Noé, pero sin embargo era rumbo a la salvación, era un arca de salvación, de protección.
Así que Noé tenía 600 años cuando vino el diluvio y entraron en el arca Noé, sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos para salvarse de las aguas del diluvio. Tú quieres salvarte del pecado y de las consecuencias del pecado, entonces tienes que entrar al arca que es Cristo. Tienes que dejar que Jesús entre a tu corazón y pueda salvarte y proteger a tu familia. Versículo 8, de los animales limpios y de los que no eran limpios, de las aves y de todo animal que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos llegaron al arca, macho y hembra, como Dios mandó a Noé. Y al séptimo día, el agua del diluvio vino sobre la tierra. So, vamos a detenernos allí porque aquí el autor se está brincando algunos detalles y vamos a tener que imaginarnos un poquito. Ustedes recordarán que eh, Noé construyó el arca en medio de mucha gente. Mucha era la gente que miraba a Noé y pensaba o decía, tú estás loco, tú estás demente, tú perdiste la razón. Nunca hasta ahora ha caído una gota de agua porque todavía no había llovido sobre la tierra, mucho menos a este nivel. Am, pero entonces, cuando Dios da la instrucción, todos entran, porque entre el capítulo 7, que entraron en el arca Noé, sus hijos y su esposa, entre el capítulo 7 y el capítulo 10 pasaron 7 días, o sea, una semana. El versículo 10, entre el versículo 7 y el versículo 10 pasaron 7 días, y al séptimo día el agua del diluvio vino sobre la tierra. So, la gente, al Noé y su familia estar en el arca allí encerrado con la puerta cerrada, yo me imagino las burlas, las risas sarcásticas, las críticas, la condenación que escuchaba Noé y su familia de dentro, y las personas que se burlaban. Pero aquí ya se había acabado la gracia. Ya aquí no había gracia para nadie fuera del arca. Ya, aunque Noé escuchaba las burlas, pero la gente de afuera no escuchaba el llamado ya de Dios a través de Noé. No volvieron a escuchar la voz de Noé. Así que muy pronto este mundo, la gente que no ha aceptado a Jesús, muy pronto ya no va a escuchar invitaciones, no vas a recibir volantes o flyers con invitaciones para campañas, ya no van a escucharte a ti, invitarlos, ven a la iglesia, tenemos semana de oración, tenemos campaña, tenemos esto, tenemos aquello, ya no más, ya no se va a escuchar más gracia, no se va a escuchar más llamado, pero la gente se va a burlar, la gente va a decir, nada va a pasar, nada pasó. Sin embargo, dice el versículo 10 que Dios no miente y que Dios cumple sus promesas y que Dios aparece en el tiempo perfecto. Dice, al séptimo día, el agua del diluvio vino sobre la tierra. En el año 600 de la vida de Noé, el 17 del segundo mes, en ese día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y fueron abiertas las compuertas del cielo. ¿Ven? Las fuentes del gran abismo desde abajo de la tierra y las compuertas del cielo también fueron abiertas. O sea que eso era agua y agua y agua y agua y agua durante 40 días y 40 noches. Miren otro dato aquí interesante, 17 del segundo mes, cuando Noé tenía 600 años de edad. Empezó este diluvio. Y llovió sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entraron en el arca Noé, Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, la esposa de Noé y las 3 esposas de sus hijos. Ellos y todo animal silvestre según su especie, todo animal doméstico según su especie, ahí estaba el perro, el gato, todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, ahí estaban también la serpiente, y toda ave según su especie, todo pájaro volátil. Vinieron a Noé al arca de dos en dos de toda carne que tenía espíritu. Noten lo interesante aquí, y es que no solo fue Noé y su familia que vieron este gran espectáculo, estos animales entrando de dos en dos, porque
de dos en dos, eran los ángeles que estaban guiando esta caravana de animales de dos en dos, allí como si fueran seres humanos, como si tuvieran uso de razón, entraban obedeciendo la voluntad de Dios. Tenían el buen sentido de obedecer la voz de su creador, pero la gente, el ser humano, que Dios le había dado la capacidad de pensar y razonar, esto desobedecían a Dios. Estos rechazaban a Dios, rechazaban la autoridad de Dios y por eso vino la perdición y la condenación a su vida y a la vida de su familia y de sus hijos. Pero ni aún así, noten que ni aún con milagros y con prodigios y cosas maravillosas, cuando la gente no le entrega su corazón a Dios o no quiere entregar su corazón a Dios, no hay cosa que suceda que lo va a convencer. Están tienen un espíritu de rechazo, así como Caín, no había forma. Dios quiso conversar con él, Dios quiso guiarlo para que confesara, para que se arrepintiera, no hubo manera. Ni siquiera Dios mismo pudo lidiar o convencer o tocar, transformar el corazón de Caín. El corazón de una persona endurecida que no reconoce su falta, no reconoce su pecado, no hay remedio. La única manera de salvar a esa persona es Dios forzándolo a obedecer. Y Dios no va a hacer eso, porque va en contra de su persona, un Dios de amor y que da libre albedrío, tanto a los ángeles como a los seres humanos. Así que ni siquiera esto tocó el corazón de estas personas. Es posible que se preguntaran, que cuestionaran, que se asombraran, pero aún los demonios creen y tiemblan, pero no creen para obedecer, no creen para glorificar a Dios, para caminar con Dios, sino que creen y temen o se asombran, pero rápido vuelven a su incredulidad, a su odio, a su rechazo. Entonces, cuando eso sucede, no hay solución. Versículo 16, vinieron macho y hembra de toda carne, como lo había mandado Dios, y el Señor cerró la puerta. ¿Quién fue que cerró la puerta? El Señor. Cuando se termine la gracia, Él, el que la finaliza. Cristo deja de interceder por nosotros y se cerró la puerta de la gracia. Y el diluvio duró 40 días sobre la tierra y el agua creció y alzó el arca y se elevó sobre la tierra. Y el agua subió y creció en gran manera sobre la tierra y el arca flotaba sobre el agua. Y el agua subió en extremo sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo del cielo quedaron cubiertos. Si los montes más altos que había en ese entonces sobre la tierra, todo eso quedó cubierto, todo quedó bajo el agua. 15 codos, o sea, 7 metros más alto subió el agua que el monte más alto, y los montes quedaron cubiertos. Y murió todo ser que se mueve sobre la tierra, y aves, y ganado, y bestias, todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo murió. Noten que aquí no se menciona los animales acuáticos, los animales de agua, no entraron obviamente al arca, pues se quedaron fuera. Para ellos eso era un paraíso. Los peces, las ballenas, eh, los tiburones, los delfines, todo esto, todo tipo de miles de distintas especies de animales de agua, pues estaban en su hábitat, estaban en el agua, así que para ellos no había problema. Todo lo que tenía aliento de vida en su nariz, todo lo que había en la tierra murió, y también incluyendo las aves del cielo, obviamente con la fuerza del agua y el no poder plantarse, no poder estar en tierra, murieron también. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la tierra, el hombre y las bestias, los reptiles y las aves del cielo, todos fueron raídos de la tierra, quedó solo Noé y los que estaban con él en el arca y el agua prevaleció sobre la tierra durante 150 días. Así que el diluvio, o sea, la lluvia finalizó luego de 40 días, un mes y 10 días,
pero había agua sobre la tierra, o sea, el agua cubrió la tierra durante 150 días. Impresionante los datos que encontramos aquí sobre el diluvio en el capítulo 7. Al brincar ahora al capítulo 8, encontramos más detalles. ¿Qué pasó entonces con Noé y su familia? Versículo 1. Entonces se acordó Dios de Noé. Esto no significa que Dios se había olvidado, porque Dios no es como el hombre o una persona que tiene alguna enfermedad o Alzheimer que se olvida de las cosas. Ah, me olvidé de hacer tal cosa. No, no, no. Lo que el autor está diciendo aquí es que Dios dijo, ya es hora. Es momento de yo intervenir y bendecir a Noé y a su familia. Durante todo este tiempo, Noé y su familia estaban en el corazón de Dios, en la memoria, en la mente de Dios, pero en este momento Dios tuvo misericordia de Noé, y dijo, es hora de empezar ahora a ejecutar el plan de salida, el éxodo. ¿Ah? Dios entonces los ayudó a entrar, el génesis del arca, pero ahora empieza a trabajar en el éxodo, en la salida del arca, para empezar una nueva vida. Y también de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, y Dios envió un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas del cielo, y la lluvia del cielo fue detenida. Y decreció el agua sobre la tierra, yendo y volviendo, y el agua se retiró al fin de los 150 días. ¿Están viendo aquí? Entonces, algunas personas se confunden y combinan este versículo 2 con los 150 días del versículo 3, piensan que estuvo lloviendo durante 150 días. No, estuvo lloviendo durante 40 días y 40 noches, lo vimos en el capítulo 7, pero el agua se retiró al fin de los 150 días. De modo que si algunas personas dicen, no, estuvo lloviendo 150 días, no, entonces no se hubiera retirado el agua, o sea, no se hubiera descubierto lo seco eh, en 150 días, sino que el agua se retiró al fin de los 150 días. Y si decreció el agua sobre la tierra, yendo y volviendo, y el agua se retiró al fin de los 150 días. Y el arca se posó el séptimo el 17 del séptimo mes sobre los montes de Ararat. ¿Están viendo? So, ese retirar no se refiere a que dejó de llover, sino a que fue bajando el agua, fue disminuyendo y se fueron descubriendo los montes más altos de ese entonces, que eran los montes de Ararat. Por eso el arca posó sobre los montes de Ararat. Y el agua siguió decreciendo, ¿ven? Siguió decreciendo hasta el 10º mes. So, pasamos del séptimo mes hasta el 10º mes. En el primer día del 10º mes se descubrieron las cimas de los montes. Y al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca. Al cabo de 40 días. Estos no son los 40 días de lluvia, sino que estos son los 40 días después del 10º mes. El primer día del 10º mes que se descubrieron las cimas las cimas de los montes. Ya los montes se veían más claro. Se veía cómo el agua había disminuido o decrecido. eh, y entonces Noé abrió la ventana del arca y envió al cuervo, que salió y estuvo yendo y volviendo hasta que el agua se secó sobre la tierra. Y después envió a la paloma para ver si el agua se había retirado de la superficie de la tierra. Y la paloma no halló dónde sentar la planta de su pie y volvió a la arca, porque el agua estaba aún sobre la superficie de toda la tierra. Extendió su mano, la tomó y la hizo entrar consigo en el arca. Noé esperó otros 7 días y volvió a enviar a la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió al atardecer con una hoja de olivo en su pico, y entendió Noé que el agua se había retirado
de sobre la tierra. ¿Vea? Se había retirado. No significa que dejó de llover, sino que ya había disminuido y ya había no solamente los montes por allá, los montes de Ararat, sino que en la parte de la superficie, la parte plana, ya habían algunas secciones que se estaban secando porque esta paloma encontró una hoja de olivo y la llevó en su pico a Noé allí al arca. Así que aunque no estaba totalmente seca la tierra, pero ya estaba ya descubriéndose muchas partes secas. Pero aún otros 7 días y envió la paloma que no volvió más a él. Así que Noé no volvió a ver esa paloma. Significa que, bueno, ya las cosas se ven mucho mejor. Y en el año 601 de Noé, ¿están viendo aquí? En el primer día del primer mes, el agua se secó sobre la tierra y Noé quitó la cubierta del arca y vio que la superficie de la tierra estaba seca. ¿En qué año fue que empezó el diluvio? En el año 600 de la vida de Noé. Y en el 601 fue que Noé sale. Así que ellos duraron alrededor de un año dentro del arca. Los primeros 40 días, 40 noches hubo lluvia y después de eso duraron todo ese tiempo esperando a que el agua disminuyera y se secara la tierra estuviera seca y entonces poder salir. Así que interesante ese versículo. El versículo 14 dice, y el 27 del segundo mes la tierra se secó por completo. Entonces, así que esperaron, ¿ve? El primer mes, el primer día del primer mes, pero esperaron hasta el 27 del segundo mes, un mes y unos días más, esperaron allí en el arca. Y entonces Dios dijo a Noé, noten que Noé esperó la instrucción de Dios para salir. Dice, sal del arca, tú y tu esposa, tus hijos y sus esposas. Saca todos los animales que están contigo, aves, bestias y todo reptil. Vayan por toda la tierra, fructifiquen y multiplíquense. Aquí vuelve Dios y da la instrucción, como lo hizo con Adán y Eva, de fructificar, de multiplicarse. Es como empezar de cero, es como empezar de nuevo. Obviamente que el enemigo volvió a levantar su grupo, el grupo de la izquierda. eh, los hombres volvieron a enamorarse y a buscar mujeres del mundo y mujeres cristianas buscaron hombres del mundo y vino también a formarse ese grupo que rechaza a Dios. Pero Dios aquí había hecho algo para detener, porque la maldad era demasiado el odio, el pecado, la inmoralidad que Dios tuvo que obrar de esta manera. Entonces salieron Noé y sus hijos, la esposa y las esposas de sus hijos, y todos los animales, todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie, salieron del arca. Y edificó Noé un altar al Eterno. Están viendo aquí, recuerdan que les mencioné que Noé iba a hacer un sacrificio al final, cuando saliera del arca, hizo un altar, preparó un altar al Eterno, tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos sobre el altar. Así que una de las razones por las que Dios le pidió a Noé que tomara varios animales, 14 en total, 7 parejas de animales limpios, todo animal limpio y de toda ave limpia, fue porque Dios esperaba de Noé un sacrificio, eh, holocausto sobre el altar. Y así lo hizo Noé a manera de agradecimiento porque Dios lo había salvado a él y a toda su familia. Y el Señor percibió un grato aroma. Y el Eterno dijo en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo viviente o a todo ser viviente. Claro que esta promesa se hace en el contexto de que mientras la gracia esté abierta, no va a haber de este tipo de destrucción masiva como eh,
como acababa de pasar en ese momento con el diluvio. Esto no significa que Dios hizo una promesa de que nunca va a destruir al pecador o va a destruir el pecado. Claro que sí. Al final dice en el Apocalipsis que va a haber una destrucción del pecado, y que todo aquel que rechazó a Dios, incluyendo este grupo de personas que van a resucitar, van a ser echadas en el lago de fuego. Así que esta promesa de no destrucción, no volver a destruir a todo viviente, es mientras dure la gracia. Y último versículo dice, mientras dure la tierra no cesarán la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Así que esta ley de la tierra, estas leyes de la tierra y de los astros en el cielo, y las estaciones, el frío, el clima, la temperatura, todo eso sigue hasta el día de hoy, como Dios prometió aquí que seguía y que iba a suceder. Así que maravilloso, maravillosos capítulos, el capítulo 7, el capítulo 8. Agradecido a Dios porque salvó a Noé y a su familia. Y gracias a eso estamos aquí, todavía estamos aquí, estamos vivos, tenemos esperanza de que así como Dios preparó esa arca de salvación, Dios es ahora nuestra arca. No tenemos que preparar un arca antifuego para protegernos del lago de fuego, sino que vamos a escondernos en Cristo. Jesús viene para buscar a su pueblo y llevárselo consigo. Estaremos con él 1000 años en el cielo y luego regresaremos a esta tierra y nuestra arca serán allí los muros de la nueva Jerusalén, y allí el fuego no tocará, no te quemará ni una punta de tu pelo, sino que estaremos a salvos, tú y tus hijos y todo el pueblo de Dios. Yo quiero pertenecer, yo quiero estar allí en el arca, pero también quiero invitar a las personas, así como lo hizo Noé, vengan, entren, vendrá un día de destrucción, acepten a Dios, confíen en Dios, todavía hay tiempo. Porque aunque no entraron personas cuando Noé hizo la invitación durante 120 años, sí, en este tiempo mucha gente están entrando al arca, están aceptando a Jesús como tu Salvador, como su Salvador personal. ¿Y tú lo has hecho? ¿Y tú lo has aceptado? Y si lo has aceptado, y te invito a que lo invites a otras personas, que valga la redundancia, invita a otras personas para que puedan venir a los pies de Cristo Jesús antes de que sea demasiado tarde y se cierre la puerta del arca. Eterno Dios, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por Jesús y por la esperanza de la salvación. Bendícenos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.